Bueno, pues vamos a comenzar entonces con otro tiempo de reflexión a través de las mujeres de la Biblia, que como lo hemos subtitulado, son enseñanzas de estas mujeres históricas, de estas mujeres pues de hace cuánto tiempo, enseñanzas de ellas para nosotras la mujer de esta época, que hemos visto a lo largo de todos los estudios de las mujeres de la Biblia, que no importa cuánto tiempo ha pasado, platicamos por ejemplo en el estudio de la esposa de Noah, no importa cuánto tiempo ha pasado, cuántas generaciones han pasado, cuántas cosas, cuántos eventos han acontecido, muchas veces vemos cómo se está repitiendo la misma historia de la antigüedad en nuestra época, y sin duda el Eterno siempre tiene preparada una enseñanza práctica, una enseñanza que podemos poner en práctica en nuestros tiempos, a pesar de que estemos hablando de tanto tiempo atrás con estas mujeres de la Escritura. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre la reina de Sabá. Ustedes en sus Biblias van a encontrar la historia muy corta, por cierto, de esta mujer reina de su región, en Primera de Reyes, capítulo 10, del verso 1 al 13, y en Segunda de Crónicas, capítulo 9, del 1 al 12, ¿ok? Y bueno, les recuerdo sobre todo a quienes están escuchando las grabaciones y más si es la primera vez que nos escuchan, que toda la serie de Mujeres de la Biblia la pueden encontrar en la página web Cielos Nuevos y tierranueva.org. Y bueno, vamos a comenzar leyendo, entonces vamos a leer en Segunda de Crónicas, ¿sale? Vamos a leer el relato que está en Segunda de Crónicas, aunque es prácticamente lo mismo de Primera de Reyes. Y dice: la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón y vino a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. O sea, cuánta cosa se le ocurrió o preparó para cuestionarle, todo se lo dijo, todo se lo preguntó. Y dice en el verso 2 que Salomón respondió a todas sus preguntas. Ninguna cosa hubo tan difícil que Salomón no le pudiese responder, al menos en base a lo que ella conocía, en base a lo que ella traía de información. No hubo ninguna cosa que fuera difícil para el rey Salomón que no pudiese responder. La reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la presentación y las vestiduras de sus siervos, sus coperos y sus vestiduras, y los holocaustos que él ofrecía en la casa del Eterno, y se quedó sin aliento. Imagínense una reina que está catalogada como una mujer que en su época era la mujer más poderosa, la mujer más rica, la mujer con un reino más impresionante, y se quedó sin aliento cuando vio el reino de Salomón, cuando vio la casa de Salomón. Imagínense cómo era ese lugar. Entonces dijo al rey en el verso 5: era verdad todo lo que había oído en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría. Yo no creía sus palabras. Imagínense, era tanto lo que escuchaba sobre Salomón que dijo: yo tengo que ir a constatarlo en persona. Y no creía. Al principio seguramente ella decía: es que es imposible que una persona tenga tanta riqueza, que una persona tenga tanta sabiduría. Eso es prácticamente imposible. Entonces dice en el verso 6: yo no creía sus palabras hasta que vine y mis ojos lo han visto. Y he aquí que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría. Si ni la mitad creía, imagínense todo lo que implicaba la realidad. Yo creo que era algo que ahorita lo estamos diciendo, pero no tenemos ni idea. No tenemos ni idea del reinado de Salomón, cómo era. Tú superas la fama que yo había oído, dice esta mujer. Dichosos tus hombres y dichosos estos servidores tuyos que continuamente están de pie delante de ti y escuchan tu sabiduría.
Bendito sea Elohim tu poderoso, que se agradó de ti para ponerte en su trono como rey para Elohim tu poderoso, porque tu Elohim ama a Israel para ofrecerlo firme para siempre, para hacerlo firme para siempre. Te ha constituido como su rey a fin de que practiques el derecho y la justicia. Creo que está muy chiquito el texto de aquí, lo voy a ampliar un poquito. Dice luego en el verso 9, entonces ella dio al rey 120 talentos de oro, una gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo especias aromáticas como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que traían oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. El rey hizo con la madera de sándalo graderías para la casa del Eterno y para la casa del rey, además de arpas y liras para los músicos. Nunca antes en la tierra de Judá se habían visto cosas semejantes. ¿Se imaginan nada más? Nunca se habían visto cosas semejantes. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle, todo. Imagínense, cualquier cosa que esta mujer le pidió, el rey Salomón dijo, es tuyo. Más de lo que ella había, fíjense, más de lo que ella había llevado al rey. O sea, no se habían visto cosas semejantes como las que la reina llevó a Salomón, pero Salomón le dio más de lo que ella había llevado. Entonces ella se volvió y regresó a su tierra con sus servidores. Y bueno, esto es todo lo que tenemos en la escritura con respecto a la reina de Saba. Les digo, los dos relatos de Reyes y de Crónicas son prácticamente iguales. Y no se dice más, no se dice en detalles, no se dice cuánto tiempo estuvo, no se dice cuál era su intención verdaderamente o cuál fue después su intención. No se dice nada más, no podemos encontrar muchos rasgos sobre su personalidad. Así que, así como lo vemos en la escritura, así en los diferentes textos que se habla de esta mujer, que es en el Corán, que es en la cultura etíope, y que pues muchas culturas han hablado de esta visita misteriosa, de esta reina misteriosa, que no se sabe exactamente su origen, pues hay muy poco que hablar de ella prácticamente. Sin embargo, pues vamos a tratar de rescatar lo más que se pueda. La historia de su visita al rey Salomón se ha reconocido dentro del año 980 y 992 antes del Mesías. Algunos aseguran que fue por ahí del 980, otros que fue en el año 992. Bueno, ya saben las discrepancias con respecto a las dataciones. Pero lo que sí se sabe es que en Etiopía y en el Yemen había un reino que abarcaba todas esas regiones desde Etiopía hasta Arabia Saudita, que era muy próspero, que era un reino muy importante, que era un reino muy poderoso también, que lo gobernaba una mujer y que era de la época del rey Salomón. Entonces, hay vestigios históricos que sí nos alcanzan a confirmar algo acerca de esta mujer, pero todavía hay algunos puntos con los cuales se especula, como su origen, como su nombre, por ejemplo, porque no vemos en la escritura su nombre. En el Corán le llaman de alguna forma o la identifican de alguna forma, en las escrituras de Etiopía también la identifican con su nombre que pues según la tradición tenía. Y bueno, este nombre, según la tradición, era de Maqueda, como lo tenemos por acá. En la narración bíblica, por alguna razón, se omitió el nombre de este personaje. Dentro de la tradición etíope se le ha llamado con el nombre de Maqueda. También se le conoce como Bilquis o Balquis, la árabe, ¿sí? Vamos a ver más adelante que esta mujer era descendiente de árabes y que reinó, que gobernó muchas tierras. Fue una mujer muy poderosa. La historia etíope también asegura que la reina Maqueda era descendiente de árabes, que a su vez fundaron el reino.
Fíjense su genealogía. Dice que era hija de Yashrea, hijo de Al-Jaret, hijo de Kais, hijo de Saifi, hijo de Saba o Sheba o Shaba, que fue el nombre que llevaron algunos descendientes de Noah. Por cierto, se les cuenta, como los primeros progenitores de las tribus y un distrito etíope, eso es lo que dice el diccionario, siendo conocido su pueblo como los sabeos, que también lo pueden encontrar dentro de la escritura. Y bueno, vamos a ver algunos datos arqueológicos que son bastante interesantes, que es bueno que lo conozcamos, pues para al menos tratar de ampliar un poquito lo que podemos aprender de esta mujer, de este personaje, para entender también un poco de la grandeza del reino que ella poseyó, que realmente fue algo sorprendente en su época, y pues sobre todo para poder imaginar un poquito cómo sería el encuentro entre estos dos personajes, pues tan poderosos y tan sabios, porque al final de cuentas esta mujer también a legua se nota que tenía una sabiduría pues que era diferente, o no por medio de, no como el común del promedio de las mujeres, ¿no? Y bueno, les voy a leer por acá los datos que estuve compilando sobre la historia de este personaje. Dice que el templo más antiguo de la península arábiga, llamado Mahram Bilquis o Palacio de la Reina de Saba, se encontraba en Marib, al sur del actual Yemen. Esta ciudad, que fue construida entre el siglo I antes del Mesías y el siglo II antes del Mesías, se cree que fue la capital del reino. Ubicada en una situación estratégica, Saba floreció a través del comercio de mercaderías tanto de Asia como de África, incluyendo el café de la región etíope de Kefa. La ubicación del reino mencionado en la Biblia ha sido largamente disputada y hay muchos datos arqueológicos que algunos aseguran que en diferentes lugares es donde se encontraban vestigios del reino de esta mujer. Entonces se disputa mucho del lugar verdadero, ¿no? Los arqueólogos no tienen ninguna duda de que el reino estaba situado al sur de Arabia. De acuerdo con el trabajo medieval etíope Kebra Nagast, Sheba se encuentra en Etiopía. Unos dicen que está en el Yemen, otros dicen que está en Etiopía. De acuerdo con en ruinas, dice, ruinas en muchos otros países, entre ellos Sudán, Egipto, Etiopía e Irán, se han acreditado como Sheba, pero con solo una evidencia mínima. Y bueno, por acá les pongo unos mapas en donde aparentemente era todo lo que abarcaba el reino de esta mujer. Y como ven, algunos dicen que aquí era Sheba, que aquí era la capital del reino de Sheba, aunque algunos dicen que estaba por acá en Etiopía. Algunos dicen que estaba aquí, otros dicen que estaba acá. Pero bueno, son algunas discrepancias que están por ahí con la arqueología, porque no ha habido la oportunidad de hacer un estudio pues más detallado, no ha habido la oportunidad de seguir con la investigación. Entonces, bueno, por otro lado, hay científicos que aseguran que la reina de Sheba era la misma faraona Hatshepsut, está difícil este nombre, Hatshepsut, no solo por algunas dataciones arqueológicas e históricas, sino también por comentarios del historiador Flavio Josefo del siglo I, quien llama a la reina de Sheba reina de Etiopía y Egipto. Bueno, la reina de Sheba realmente es un mito para muchas personas. Es un mito totalmente toda su historia, y de hecho es una de las historias o narraciones que los incrédulos suelen tomar para desacreditar la escritura, porque dicen, pues no hay algo que compruebe que existió esta mujer. De hecho, yo me podría atrever a decir que con los pocos datos históricos y arqueológicos que se han encontrado hasta ahora,
hay todavía más evidencias de su existencia de ella, como lo vamos a ver más adelante, que de la reina Esther, la verdad. De la reina Esther en la cultura persa no se habla nada de ella, pero al menos en la cultura etíope tenemos algunos datos, y seguramente esta mujer, después de su visita con Shlomo, al regresar a su lugar, pues empezó a contar todo lo que había vivido en ese lugar, en Israel, en lo que era la tierra en ese entonces, y pues se quedaron plasmadas sus historias, aunque hay mucha tradición oral, tanto por el lado etíope como por el lado árabe, hay mucha tradición oral, entonces de pronto como que hay que tratar de distinguir eso sí, el mito de la realidad, porque ya han mezclado tanto, ha sido algo tan sorprendente y ha sido causa de mucho interés para muchas personas, que incluso ya se ha mezclado realidad con mito. Hasta películas han hecho, y hace rato estábamos viendo un documental que no era un documental que yo quería ver, que vimos hace algunos años, que tenía unos datos bastante interesantes, pero este documental muestra cómo ya Hollywood ha hecho tantas películas y malversado completamente el personaje de la reina de Sheba, diciendo que era una mujer fría, calculadora, seductora, y ni la ponen como era, porque es una mujer completamente blanca. Y pues bueno, si esta mujer era descendiente de árabes, y si vemos a los beduinos de la región, si vemos a la gente que vive en esas tierras en el Yemen, pues completamente son morenos, y tampoco son morenos negros, oscuros, sino que son morenos como rojizos, ¿verdad? Porque los árabes esa tez tienen, ¿no? Ese color de tez. Entonces, pues realmente ni siquiera la han puesto como debería de ser. Entonces, bueno, en la historia, o más bien en el intento hollywoodense de hacer pues notar o quién era, o tratar de entender o conocer a este personaje de la reina de Sheba, pues lo han desvirtuado completamente. Dice por acá, poco pero verídico, y Esther mucho pero ficticio, tocante a la reina. Así es, tiene toda la razón por aquí. Muy bien, bueno, la reina de Sheba entonces causa de mucha especulación sobre su origen, sobre su viaje a Jerusalén, sobre la intención de sus regalos para el rey, porque pues muchos dicen que en realidad estaban con el pendiente de que fuera a haber alguna guerra fronteriza, y entonces pretendía pues de alguna manera establecer lazos con el rey Salomón cuando escuchó todo su poderío, para pues evitar esta guerra que le podría, que más bien era seguro que ella iba a salir muy afectada, y su pueblo, ¿no? También se especula mucho sobre su amorío. Vamos a ver algunas posturas más adelante. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, la escritura no dice nada. Entonces, pues bueno, realmente no se sabe, ¿no? Lo que sí vamos a ver un poquito más adelante es que debido a que hizo un viaje muy largo, pues seguramente estuvo algo de tiempo con el rey Salomón, y también para tener oportunidad de preguntarle cuánta cosa se le venía a la mente y todo lo que tenía dispuesto a hablar con él, pues seguro que sí estuvo algo de tiempo. Yo no sé, como mínimo podríamos poner quizás 2, 3, 4 semanas, ¿no? Y otros aseguran que estuvo 6 meses, otros aseguran que estuvo 3 años. Bueno, finalmente es mucha especulación, ¿no? Pero bueno, se especulan muchísimas cosas. No hay, aún en nuestra época, suficientes datos arqueológicos de este personaje, ya que en lo que fue el reino de Maín, que es algunos lo sitúan más que fue en el Yemen, pues no está permitido hacer las excavaciones por razones políticas. Entonces, pues nos quedamos un poquito con falta de evidencias, ¿no? Pero lo poco que se ha encontrado hasta ahora, pues ha sido de gran ayuda, y es lo que ha dado a luz todo lo que les voy a platicar ahorita, que en realidad yo fui compilando de diferentes sitios que se encargan de evidenciar la historia de culturas muy antiguas, de los egipcios,
de los etíopes también. Entonces, bueno, encontré datos muy interesantes que les voy a platicar. Las leyendas etíopes cuentan que hubo un hombre mercader llamado Tarmín, que al volver de un viaje de comercio a la tierra de Judea llevó información sobre la grandeza y sabiduría del rey Shlomo. La reina de Sheba quedó sorprendida con todo lo que escuchó y fue que decidió emprender un viaje para corroborar por ella misma lo que se decía de Salomón. Aún se conserva un libro, hasta la fecha se conserva un libro conocido como Libro Sagrado de los Reyes o Quebra Negast. En él se habla de la historia de la reina de Sheba y se le conoce como Madre de Etiopía, así se le conoce a esta mujer. Según el libro, la reina de Sheba no estuvo de paso a visitar a Shlomo, o sea, no llegó nada más de, ya lo conocí, ya platiqué con él, una comida y ya me regreso, o sea, realmente hizo un viaje bastante largo como para nada más llegar y despedirse. Este viaje constaba de más de 1000 kilómetros hasta Jerusalén, el cual duraría alrededor de 6 meses con su caravana e implicaría pasar por territorios muy hostiles. Imagínense esas tierras, ¿no? Muy, con muchísimo calor, la falta de agua, bueno. Entonces dice este libro que la reina estuvo 6 meses con Shlomo, otros relatos aseguran que estuvo 3 años, como les decía, y entonces dicen que surgió un amorío entre ellos, ahí ponen sus teorías, diferentes teorías, que en realidad ella fue la que lo sedujo a él, otros dicen que no, que él como era bien mujeriego, la sedujo a ella, y bueno, un montón de cosas que... El libro se llama, bueno, lo conocen como Libro Sagrado de los Reyes, o Quebra Negast. Se los voy a poner por acá para que si quieren lo busquen y le den una checadita. Digo, al menos lo poco que se rescata son extractos, ¿no? del libro. Yo no sé si esté todo el libro en la web, lo dudo mucho, pero bueno, para que puedan al menos ponerle así en el buscador y vean todos los extractos que hay de ese libro. Entonces, bueno, hizo un viaje muy largo. Supuestamente tuvieron una relación amorosa. Esta mujer, dicen por ahí la leyenda, porque la verdad es que yo los tomo como leyendas y yo se los voy a presentar como cuenta la leyenda, porque pues es mucho tradición oral, aunque los etíopes y los árabes lo toman como, así como el judío toma el Talmud, que bueno, pues los hajamim dijeron, hagan de cuenta aquí, porque pues es pura tradición oral. Pero bueno, entonces tuvieron un hijo que supuestamente esta mujer quedó embarazada en su última noche, o al menos en sus últimas noches, en estancia con el rey Salomón, y cuando regresa a su reino, pues estaba ya embarazada, y 9 meses adelante pues ya dio a luz un hijo, y le pusieron por nombre, déjenme les pongo, bueno, aquí les puse un mapa que se me olvidó mostrarles. Le pusieron por nombre Ibn el Hakim, que significa hijo del sabio, quien gobernó bajo el nombre de Menelik. Aquí les puse un mapa en donde se ve las rutas que pudo haber tomado esta mujer. Como les digo, algunos creen que Aksum, la capital del reino, estaba en Etiopía. Algunos datos indican que estaba en el Yemen. Yo me inclino a que estaba en el Yemen, y también por su ascendencia, que era árabe, era muy probable esto. Y bueno, algunos piensan que tomó esta ruta, que se fue por el Mar Rojo hasta llegar a Jerusalén. Y bueno, la otra postura es que del Yemen viajó directo hacia Jerusalén, ¿no? Por esta vía. Y bueno, están esos datos, ¿no? Pero finalmente pues fue un viaje bastante largo. Entonces, bueno, ella llega a su lugar, ahí tuvo a este hijo, que supuestamente tuvieron estos dos, que después este hijo se convierte en el rey, después de su madre, que de hecho, fíjense, dicen
que fue conocido, y es que esto está registrado en la historia etíope, y aparte se han encontrado vestigios semitas en Etiopía, y se han encontrado pues muchos textos en alusión al pueblo de Israel. Entonces hay mucho que decir. Por eso les digo, meterse en este tema con la reina de Saba es darse un clavado impresionante en la historia y la arqueología, que pues ya les dejaremos de tarea que lo hagan ustedes porque está muy interesante. Pero bueno, dicen que este hombre, Menelik, el supuesto hijo de la reina con Shlomo, se le conocía como el león de la tribu de Judá, y que de su descendencia siguieron los siguientes reyes, ¿sí? Y según lo que se dice, este hombre, hijo de Salomón, fundó una especie de Jerusalén en África, que hay vestigios también de lo que se dice ser o haber sido esa pequeña ciudad que él fundó, que era como la Jerusalén de África. De ahí en adelante ya no se supo nada más de la reina de Sheba, nada más hasta su hijo y su reino. Sí, eso es algo que se dice muy comúnmente, que tuvieron un hijo, y bueno, ahorita lo vamos a mencionar porque, fíjense, su ciudad, la ciudad que ella estuvo gobernando, duró aproximadamente 1500 años después todavía de cuando ella visitó al rey Shlomo, hasta el siglo VI de nuestra era. Los escritos sobre la leyenda datan de los siglos XIII, 13 o 14. 13 o 14, y esto es algo ya tardíos, porque por eso es que yo los tomo así como leyendas, porque a pesar de que hayan sido algunos datos hayan sido verdad, la verdad es que ya le metieron, de entre tanta tradición oral, como que ya le metieron otras cosas, ¿no? Porque incluso en la mística se dicen otras cosas. En la mística se dice que esta mujer era mitad humana y mitad espíritu, porque se dice que su padre era espíritu y se unió con una mujer, y bueno, de ahí nació ella, y que incluso tenía patas de cabra, y que bueno, se dicen tantas cosas de la pobre reina de Sabá que yo digo, yo entiendo, bien, bueno, es mi percepción, que ella cuando llegó con todo lo que había visto, todo lo que había vivido, seguramente sí, era una mujer muy sabia, muy inteligente, etcétera. Pero después, con el paso de los siglos, empezaron a desvirtuar toda su esencia, su historia, su testimonio también, y entonces ya se formaron leyendas prácticamente, y después empiezan a escribirse ya en el siglo XIII o XIV. Entonces por eso digo yo, pues es algo tardío ya estos escritos, y pues no es algo que le podamos tomar pues importancia, ¿no? Como veraz. Y fíjense, ustedes habrán escuchado seguramente que en las leyendas judías también se dice que esta mujer quedó tan impresionada con el reino de Shlomo que se hizo monoteísta y que empezó a servir al Elohim de Israel, y por esa afirmación y por los vestigios que se encontraron y bueno, muchas cosas por ahí, se cree que de ella y de su descendencia con Salomón, que es este hijo que mencionamos, vienen los que hoy se conocen como falashas, que son los judíos etíopes. Y de hecho hay una película que bueno, cuando estábamos con nuestra idea sionista de regresar a Israel y todo este asunto, y que ya saben ustedes, llegamos a verla. Está bonita porque pues está muy conmovedora, ¿no? Pero supuestamente pues está basada, al menos en parte, en una historia verídica, en una historia real. Esta película se llama Camina sin mí. Bueno, ya le hice por ahí publicidad, pero pues si quieren véanla, les digo, está bonita porque está así como, está triste, ya saben, esas películas así son, ¿no? Que te conmueven y todo eso. Falashas, se llaman falashas, se los voy a poner por aquí, falashas, ay, no escribió, falashas. Entonces, esta película habla justamente de estos etíopes o descendientes de la reina de Saba con el rey Salomón, que se convirtieron al judaísmo después de que ella regresa de su visita con Salomón,
y que siempre hubo un grupo en Etiopía que ya vimos que no solo abarcó Etiopía, sino que también abarcó hacia Arabia Saudita, y que estos judíos, los falashas, entonces fueron llevados a Jerusalén en una época que, si no mal recuerdo, fue por ahí del año 1986, si no mal recuerdo. Fueron llevados porque pues comprobaron que eran descendientes, y bueno, esta película habla un poco acerca de ese evento histórico. Claro que ya le meten una historia así conmovedora y todo, que quién sabe si fue real, no lo sé, pero el evento histórico sí, sí sucedió, que estos falashas, como se les ha conocido, se les llevó a Israel porque comprobaron que eran descendientes de la reina de Sheba con el rey Salomón. Entonces, pues bueno, lo que sí podemos nosotros ver en la escritura es cómo esta mujer expresó lo que había entendido cuando visitó a Salomón. No sabemos si realmente, como dicen en la historia, que hayan tenido este hijo y que de este hijo descienden los falashas y todo ese asunto, muy probablemente, porque pues hay algunos indicios y por eso es que se han atrevido a hacer esta afirmación. Sin embargo, hay algo muy importante que sí vemos en la escritura y está en 2 de Crónicas, capítulo 9, verso 8. Fíjense cómo esta mujer, que vemos que dio un testimonio de lo que verdaderamente entendió que es el Elohim de Israel, el que realmente ella se nota que entendió que era el poderoso de poderosos, el Elohim verdadero, porque en el Yemen y bueno, en Etiopía obviamente se han encontrado vestigios de idolatría y se sabe que estas regiones pues eran idólatras completamente. Sin embargo, vean lo que ella expresó aquí, independientemente de la teoría de los falashas y todo ese asunto, vemos que verdaderamente esta mujer tuvo un entendimiento del Elohim de Israel. Dice: bendito sea Elohim tu poderoso, que se agradó de ti para ponerte en su trono como rey para Elohim tu poderoso, porque tu Elohim ama a Israel para hacerlo firme para siempre. Te ha constituido como su rey a fin de que practiques el derecho y la justicia. Y bueno, yo también creo por otra parte que el Eterno estaba usando a esta mujer para... Sí, Oli, sí te vemos como Oli. Sí te vemos en el chat como Oli. Yo creo que el Eterno usó a esta mujer para darle como un testimonio a Salomón, para recordarle que si el Eterno le había dado sabiduría y toda la riqueza que había logrado hasta ese tiempo y un reino majestuoso, inmenso, de paz, si el Eterno había permitido todo eso era para que practicara el derecho y la justicia, cosa de que Salomón pues ya se había apartado, ¿verdad? Digo, al menos llegó un tiempo en que vemos en la escritura que tuvo su tiempo de apostasía completamente. Entonces, seguramente aparte de que esta mujer tuvo esa revelación, ese entendimiento de quién era el poderoso de Israel, el Eterno la usó siendo una mujer extranjera, una mujer pagana, la usó para recordarle a Salomón que lo que tenía y lo que había logrado hasta ese tiempo no era por él mismo, era porque el Eterno lo había escogido, porque el Eterno se lo estaba dando y porque tenía un propósito, y era que practicara el derecho y la justicia, de cual al final de cuentas, como sabemos, pues se apartó. Entonces, bueno, seguramente todo lo que ella aprendió, todo lo que ella vio, regresó a su tierra y lo contó, y todos quedaron fascinados y maravillados con la grandeza del reinado de Salomón. Entonces, bueno, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, porque les digo, hay muchísimo de qué hablar de esta mujer que se le ha visto como la reina enigmática. Esto es a grandes rasgos el entorno un tanto histórico y un tanto mítico de la reina de Sheba. Como les digo, de pronto hay cosas que ya no sabemos si fueron o no fueron, pero pues vamos enfocándonos a lo que puede estar acercado puede estar cerca o puede estar en semejanza o en armonía en la narración bíblica. Porque en la narración bíblica
encontramos muy poco de ella, encontramos muy poco de su carácter, de su esencia, de su forma de pensar, de su forma de hacer las cosas, aunque resalta mucho y a simple vista su conocimiento. Hasta cierto punto, pues también su sabiduría, aunque una sabiduría humana, por supuesto, pero pues tenía cierto conocimiento, tenía cierto entendimiento. Dice la escritura que ella se propuso ir a Shlomo a hacerle preguntas difíciles, ¿verdad? Eso es lo que dice en la escritura. Es decir, y fíjense, difíciles, esta palabra difíciles, en realidad tiene que ver con preguntas de misterios, con preguntas de enigmas, con preguntas, incluso algunas versiones lo tradujeron como preguntas ocultas u oscuras, o sea, algo que no está al alcance de cualquier hombre que pudiera responder, ay, sí, una pregunta y la responde, sino que solamente un hombre sabio como Shlomo podría resolver. Hay otros comentarios que dicen que en realidad esta era una costumbre entre monarcas. Por ejemplo, en los documentales que hay acerca de esta mujer, la reina de Sheba, en su relación con Shlomo, que dicen que en realidad era algo muy común que los monarcas, antes de alguna negociación, pues se pusieran a practicar de algo así como coloquial, de algo como para amenizar y para preparar el terreno, ¿no? Para que entonces después empezaran a hacer algún tratado comercial, y por eso algunos aseguran de que esta era la intención verdadera de la reina de Sheba. La Biblia dice que ella fue para constatar lo que había escuchado, porque estaba sorprendida y hasta cierto punto incrédula, como ella lo dijo, de todo lo que se decía de Shlomo. Entonces literalmente fue a probarlo. Y según lo que vemos en la escritura, ese era su propósito, aunque algunos digan que en realidad ella los regalos que le llevó eran como una especie de pago para que hubiera ahí un trato comercial, para evitar una guerra o para establecer lazos para hacer comercio entre ellos. También lo que él le dio a ella dicen que también era parte de lo mismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, en la escritura vemos que era una mujer sorprendidísima con todo lo que había escuchado, y de hecho así lo vemos en la escritura. En el texto que leímos dice: vino a Jerusalén para probar a Salomón con preguntas difíciles. Cuando vino Shlomo, habló con él todo lo que tenía en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿alguna de ustedes se puede imaginar el tipo de preguntas, el tipo de acertijos? Porque incluso esa palabra que encontramos con preguntas difíciles también se entiende como acertijos, para plantearle acertijos. Entonces, imaginen todo lo que ella llegó y le planteó a Shlomo, que ella dijo, si verdaderamente es un rey sabio, me lo va a responder, pero si es uno como todos, no va a saber nada. Entonces, seguramente esta mujer era sumamente inteligente como para atreverse a confrontarlo de esa forma. Además, notamos que tenía valor, que tenía astucia, que tenía fortaleza. ¿Por qué? Pues imagínense, para planear todo esto, para gobernar un reino de esa forma, como lo llevó, que todo estuvo muy bien en su reinado, y atreverse a llegar al rey Salomón con todas estas preguntas, imagínense. Dice, es una película donde la puedo buscar. La verdad no sé en internet. Lo que pasa es que esa película de los Falashas, que se llama Camina sin mí, para quien quiera buscarla, nosotros la llegamos a ver en DVD, por ahí mi suegra creo que la llegó a comprar en una librería donde tenían películas así de cine arte y todo eso, y la vimos en DVD. Entonces seguramente está en esos lugares donde tienen películas de cine arte. Ajá, en Sanborns luego ahí también venden. No, pues hay que cobrar, ¿no? Ya estamos haciendo muchos comerciales. Bueno. Entonces, pues lo que sí vemos en la escritura, así es, como dicen por acá, seguramente no era una mujer común, pues llegó a ser reina. Así es. Dice, mi Elohim usa todo para ubicarnos cuando nos estamos saliendo de su redil. Así es. Mujer segura, muy segura de sí, inteligente y audaz. Sí, eso es lo que vemos a simple vista de esta mujer, ¿no?
¿Y qué hizo al final? Fíjense, ella, a pesar de todo esto que vemos, a pesar de que era una mujer con un reino extenso, que era una mujer rica y poderosa en su época, no vemos en la narración que haya rechazado lo que escuchó del rey Shlomo. No vemos ninguna parte en la narración que haya de alguna forma defendido sus dioses, sus deidades, y que haya rechazado el mensaje de, pues finalmente del Eterno por medio de Salomón. No vemos que ella haya puesto a sus dioses por encima de este Dios, o que haya dicho algo, nada. Simplemente lo que vemos incluso es más sorprendente. ¿Por qué? Porque confesó que es bendito. Confesó que es bendito. Es decir, escuchó y creyó. Y esto va a ser algo muy importante que vamos a mencionar más adelante. Ahora, por otro lado, quisiera tocar este tema, este punto, muy brevemente, porque pues también investigando acerca de datos arqueológicos y todo lo que pudiera encontrar yo acerca de la reina de Sheba, encontré una referencia, una supuesta referencia a ella en Cantares. Como saben ustedes, Cantar de los Cantares se le atribuye a Shlomo. Supuestamente él los escribió. Y bueno, hay algunas cositas por ahí de las cuales se duda, ¿no? De hecho, investigando, creo que sí, sí, creo que sí, es esa, hermanito Gerardo, es esa. En realidad, si investigamos, no concuerda la narración de Cantar de los Cantares con la época con la que se dice haber sido escrita. Ok, por ahí tienen el dato, ya la encontró el hermano en YouTube. Está como Ser Digno de Ser, Vete y Vive. Van a ver por ahí esta película. Entonces, no concuerdan algunos datos históricos, algunos datos, sobre todo en la redacción del libro de Cantar de los Cantares, con la época de Shlomo. Entonces, hay algunas discrepancias también por ahí en cuanto a su autenticidad, o al menos de que haya sido escrita por Shlomo. Pero bueno, el caso es que, aparte de esa duda que está por ahí de que la haya escrito, o que haya escrito Shlomo todo esto, gracias hermano por el enlace, por ahí lo puso en el chat para quienes quieran checarla después, no se me vayan a ir ahorita a ver películas, espérense tantito, Entonces, bueno, como les digo, está esa duda de la autenticidad como Shlomo, como autor del Cantar de los Cantares. Sin embargo, muchos se atreven a afirmar que cuando Shlomo llama a la mujer sulamita, se está refiriendo a la reina de Sheba. ¿Ok? Eso es lo que ellos aseguran, o algunos aseguran, que cuando dicen Cantar de los Cantares, mi amada, la Shulamita, bueno, está en Cantares 6:13, no se los puse por acá. Ok, gracias, por acá nos están poniendo el texto. Vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Ella será como una multitud de tabernáculos. Bueno, vamos a ver yo les voy a compartir mi deducción. Obviamente, pues caben muchas posibilidades, pero yo les voy a compartir mi deducción y les voy a decir por qué. En realidad, Shulamit, como lo vemos en hebreo, es más un nombre, es como un diminutivo derivado de Shlomit. ¿Se acuerdan que vimos a este personaje? Bueno, estos dos personajes llamados Shlomit, que fue una de Levítico y otra de la época de Zorobabel, la hija de Zorobabel. Bueno, este nombre Shlomit, su diminutivo o la forma de llamarle como con cariño es Shulamit. ¿Ok? Shulamit. Entonces, ¿y recuerdan ustedes qué significa Shlomit?
A ver. Está muy fácil, muy fácil. Así que todas tienen que poner aquí, así, todo. Paz, ¿ok? ¿Sí? A ver, ¿qué más recuerdan de lo que hablamos? Significa paz. Así es, conciliadora y pacificadora. Pacificadora. ¿Y qué significa el nombre de Shlomo? A ver. Igual, así es, pero en masculino. El que hace la paz, ¿verdad? O Shlomo, el pacificador. Entonces, es como una forma, digo, en caso de que haya sido Shlomo el que haya escrito, como se asegura, Cantar de los Cantares, y le haya llamado a su amada Shulamit, es como una forma de hacer notar estas dos, como se conoce en el judaísmo cabalista, como dos almas gemelas, ¿no? Como dos iguales, o sea, el pacificador y la pacificadora. Es como una forma cariñosa de llamarle a su amada, no tanto porque sea Sulamita, ¿sí? O no tanto porque se llame Shulamit, sino que más bien tiene que ver con una forma de llamarle la pacificadora, porque prácticamente ustedes van al hebreo y así lo encuentran. ¿Qué significa Shulamit? Es esto, viene del nombre de Shlomit y significa pacificadora, o simplemente Shulamit lo traducen así, la pacificadora. Entonces, lo toma como, el autor lo toma como haciendo referencia a su amada, que es pacificadora. Ok, ya lo puso en Facebook el hermano Gerardo, muy bien. Entonces, así como también podría expresar el nombre de Shlomo, siendo de que sí él fue el autor, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad Sulamita o Shulamit no hace referencia a algún pueblo etíope en las escrituras, y muchos lo toman así, como que era su esposa, que era morena y que era etíope y era la Shulamit o la Sulamita, pero yo busqué en la escritura y pues estuve checando si había algún lugar que se llamara Sulam o algo parecido, y pues no, realmente no. Y no tendría nada que ver tampoco con una mujer etíope, porque como vimos, más bien ella era descendiente de árabes, ¿sí? Bueno, es como decir amor al esposo, aunque ese no sea su nombre. Así es una forma de llamarlo con cariño, así es. Entonces, bueno, ya comentando esto, vamos entonces a ver lo que dijo nuestro Señor Yeshua, nuestro Adón Yeshua, con respecto a esta mujer, de la cual no se conoce su nombre, pero imagínense el privilegio. Y bueno, esto es algo que a mí me confirma, por supuesto, de que esta historia existió, de que todo esto que pasó, que vemos en la escritura, es verdadero. ¿Por qué? Porque Yeshua lo refirió, porque Yeshua tomó esto como un ejemplo. Y fíjense, ustedes van a encontrar en Mateo, capítulo 12, verso 42, y Lucas, capítulo 11, verso 31. Vamos a leer lo que dice en Lucas, capítulo 11, verso 31. Dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Imagínense nada más, de entrada la reina del sur, lo que nos apunta más al Yemen, ¿verdad? Esta mujer que viajó tanto, dice, vino de los confines de la tierra. Obviamente estamos hablando de los confines de la tierra de Israel, de la época de Salomón, por supuesto, y fue hasta ese lugar a pasar todo lo que tenía que pasar. Imagínense, en caravana, en esos lugares desérticos tan pesados, y aún así, por lo poco que había escuchado de Salomón, se atrevió a viajar para constatarlo en persona, y no solamente eso, sino que quedó plenamente convencida de que era poco lo que había escuchado en comparación a lo que era realmente. Y entonces, ¿por qué, pregunta Yeshua, que la reina de Sheba acusaría a esa generación?
En el relato de Lucas 11:31, antes de ese versículo, y de Mateo 12:42, antes de ese versículo, vemos que Yeshua está hablando de que el pueblo de esa generación, o los líderes, estaban demandando señales, ¿verdad? Fíjense, vamos a leerlo, Lucas. Vamos a leerlo como dice en Lucas. Vamos a leer desde el verso 29. Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y entonces es cuando dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Los condenará. Ustedes saben que a Yeshua, antes de este texto, se le cuestionó que los milagros que él hacía, lo hacía por Belcebú, ¿verdad? No creían que sus milagros, que lo que él hablaba, que lo que él hacía, todo lo que incluso estaban viendo con sus propios ojos, como lo vimos hoy en la mañana con mi esposo. O sea, están viendo cómo ese hombre que nació ciego y ya grande y ciego y de pronto ve, o sea, no pueden creerlo, hasta dicen, no, se estaba haciendo el ciego. Se estaba haciendo el ciego y no era verdad que estaba ciego, en realidad nomás le hacía el cuento. Y ya ahorita ya de pronto ve, ¿verdad? Y imagínense, o sea, viendo, por eso Yeshua muchas veces les decía, hipócritas, generación maligna, porque realmente no tenían un corazón genuino para recibir el mensaje y para ver todo lo que el Eterno estaba haciendo por medio de Yeshua. Por eso Yeshua también dijo que esa Jerusalén que no quería aceptar el mensaje, que apedreaba a sus profetas y que rechazaba a los que son enviados, esos líderes, sobre todo los líderes que no querían aceptar ese mensaje, realmente no habían entendido, dijo él, el tiempo de su visitación. No habían entendido lo que el Eterno estaba haciendo en su época. Todavía creían que Yeshua no era el Mesías y que tenían que esperar uno al estilo sionista. Aquel Mesías que los iba a poner a luchar y todo ese asunto contra los romanos. Pero realmente ya se estaba manifestando la salvación del Eterno en Israel. Muchos ya estaban dando testimonio desde Simeón, ese hombre que lo vio cuando nació y que dijo, ahora sí puedes llevarte a tu siervo porque tú dijiste que no vería muerte hasta que viera tu salvación. Hannah también, ¿verdad? Lo vimos cuando vimos acerca de la vida de Hannah, la profetisa. También ella testificó de este Mesías que había visto nacer. Dicen por acá, actualmente igual se los muestra uno escrito en la palabra y prefieren hacer caso a los hombres y no al Eterno. Así es. Así está desde la época de Yeshua hacia acá. Seguimos igual. Entonces Yeshua dice, la reina del sur va a levantarse en el juicio y los va a condenar a toda esta generación porque hay uno más grande que Salomón y ni así pueden entender. Esta mujer viajó miles de kilómetros y fue persuadida, fue convencida, entendió. Esa mujer pagana, esta mujer que no tenía ni idea del Elohim de Israel, de su culto, de lo que él pedía, y llegó y terminó diciendo, bendito el Elohim que te ha puesto por rey. Pero el pueblo, los líderes que se decían ser descendientes de Abraham, que tenían la Torá, que la enseñaban, que según ellos la practicaban, no fueron capaces de decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, imagínense, por eso dijo Yeshua, esta mujer los va a condenar, porque esta generación no aceptó que hay uno más grande que Salomón.
Sí, bueno, eso es lo que se dice, que cuando viajan de un lugar fuera de Jerusalén o de Israel, se hace aliyá, se sube hacia la tierra, ¿no? Hacia el lugar que el Eterno escogió. Entonces dice por acá mi suegra, que de veras no la saludé al principio, dice por acá mi suegra, que aquí está con nosotros también, que pues literalmente hizo aliyá esta mujer en ese tiempo, ¿no? Entonces, así como dicen por acá, tuvo un corazón abierto para recibir lo que el Eterno a través de Salomón le estaba mostrando, ¿no? Entonces, por eso Yeshua dice, esta mujer que viajó tanto, que fue convencida plenamente, y finalmente vemos que muy probablemente realmente recapacitó de su idolatría, recapacitó de todo lo que ella pues había aprendido y había enseñado también, porque incluso dentro de su historicidad se le toma como una sacerdotisa de su religión, ¿no? Pero seguramente después de todo lo que comprendió, esta mujer regresó a su lugar y pues terminó testificando de ese poderoso del cual nunca hubiera tenido idea que existía de esa forma, ¿no? Entonces, esta mujer que hizo todo eso, que tuvo que viajar y todo lo que ya vemos, y entendió, y dicen, y ustedes, seguramente Yeshua decía, ustedes que aquí nacieron, aquí crecieron y han visto todo lo que el Eterno ha hecho y tienen toda la historia detrás de ustedes, y ni así pueden entender, no fueron capaces de entender el tiempo de su visitación. Entonces, aquí entra lo que de alguna forma podemos nosotros rescatar como enseñanza para nuestra época, por medio de la vida de esta mujer. A ver, dicen por acá, sí, y en cambio los fariseos están tan ciegos y orgullosos, por eso no quieren aceptar al Mesías. Así es. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Probar la fidelidad del Eterno en nuestras vidas. Tenemos que hacer lo que hizo ella, a ver si es cierto, ir a probar y comprobar si el Eterno es fiel, si el Eterno es misericordioso, si el Eterno es bueno, si el Eterno es bondadoso, si el Eterno nos ama o no nos ama. Tenemos que comprobarlo. O no basta con despertar y poder respirar, poder ver, poder caminar, poder andar, poder hacer su voluntad, poder conocer su palabra, poder tener sustento. Así es, su amor ya es manifiesto en todo. ¿Qué falta para que el creyente de estos tiempos se entregue por completo al servicio de nuestro Elohim y Rey y nuestro Señor Yeshua? ¿Qué falta? ¿Qué falta para que entendamos que no tenemos que andar buscando sabiduría en otros lados? Sabiduría de hombres. Yo, sinceramente, me da tristeza ver de pronto en las redes sociales que ponen más imágenes con textos o con palabras de gente que le toman por gente sabia, que si los sabios del judaísmo, que si hasta la Teresa de Calcuta, que si hasta el Papa no sé quién, y ponen un montón de textos o de palabras o de pensamientos o de reflexiones de que del rabino no sé quién y que el jajam no sé cuál, y Yeshua, y todo lo que dijo Yeshua, entonces ¿qué? ¿No sirvió de nada? Entonces, ¿para qué dicen que creen en el Mesías si no le creen a él? O sea, eso es algo que de veras causa un pesar, porque es lo mismo, es la misma condición de los fariseos de la época de Yeshua. Pudo entender más una mujer pagana que viajó tanto y que padeció tanto en su viaje de ida y de regreso, pudo entender mejor quién era el poderoso de Israel que los judíos de su época y que hoy en día también. Nosotros realmente, de labios solo dicen que lo aman, dicen por acá. Nosotros realmente sabemos y tenemos que entender que no necesitamos más que escuchar las palabras de nuestro profeta y nuestro Mesías y nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua, y que tenemos que hacer conforme a sus enseñanzas, porque de verdad todas las cosas que ponen, que el rabí no sé qué y que el rabí no sé cuál dijo tal cosa, yo digo, Yeshua dijo lo mismo pero en otras palabras, y tienen que irse a sacar cosas de la tradición oral judía. O sea,
Eso es lo único que les llena el oído, nomás estar viendo a ver qué dijo fulano y mengano, si realmente Yeshua ya dijo todo lo que el hombre necesita saber. Y no porque estén malas esas enseñanzas, de hecho son buenas y de pronto así como que te ponen a reflexionar y dices, mira qué interesante, pero tenemos que ir a buscar primero la sabiduría de hombres y no entender primeramente las palabras de nuestro Señor Yeshua, las palabras de los apóstoles que dijeron tantas cosas inspirados por el Ruach y también quedan como un cero a la izquierda ante los rabinos. ¿Por qué nos fascinamos tanto de escuchar palabras de hombres? O sea, ¿por qué? Y sí, justamente como ponen por acá, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso lo dijo Isaías y después se repitió en la época de Yeshua. Así es, siguen en Egipto, demuestran que siguen en Egipto y no se dan cuenta. Y bueno, pues qué triste, entonces, pues que no seamos nosotras como esas personas que están fascinadas por la palabrería y la poca sabiduría humana, porque más que Salomón, fíjense, ni los Ajamim de ahorita, ni el Nachman, ni Nachmanides, ni el Rabí, quien ustedes quieran, ni nadie, ni siquiera puede llegarle a la talla de Salomón, ni siquiera eso. Mucho menos a alguien que es más que Salomón, que es nuestro Señor Yeshua. Entonces, ¿por qué estar llamándole que si padres, que si pastores, que si rabinos, que si sabios? Y realmente ni siquiera lo hacen con la intención correcta. De hecho, en Ezequiel está testificado, el Eterno dijo en Ezequiel que iba a mandar pastores que los apacentaran con mandamientos que no eran del Eterno, o sea, no me acuerdo exactamente cómo dice ese texto. Ya regresó el sonido, ¿verdad? Sí, como que fue un pequeño flash que se fue por aquí. No recuerdo muy bien cómo dice en Ezequiel acerca de que el Eterno mandaría a hombres que los pastorearan con mandamientos de hombres, con mandamientos no buenos, dice así. A ver, las que tienen por ahí la concordancia, si me pueden ayudar a buscar donde dice mandamientos no buenos, así dice, para leer el texto, porque toda esta gente, todos estos que se hacen llamar líderes religiosos, en realidad están guiando a la gente con mandamientos no buenos, mandamiento sobre mandamiento, interpretación sobre interpretación, y que el fulano dijo, que el fulano también dijo, y así se la pasan. Y qué fácil sería simplemente ir a las palabras de nuestro Señor Yeshua, ver lo que Él dijo, lo que Él enseñó, el testimonio de los discípulos que también recibieron de esa esencia para tener ese entendimiento profético y también de sabiduría, porque incluso Yeshua les dijo a sus discípulos, ustedes van a ser perseguidos y se los van a llevar a las sinagogas y van a padecer, pero no se preocupen por lo que vayan a hablar, porque ustedes van a saber qué hablar, el Ruach del Eterno les va a dar qué hablar y hablarán con denuedo, con inteligencia, con sabiduría, con convicción. Entonces, no tenemos que andar primeramente buscando en otros lados, sino que en realidad en la Escritura tenemos todo lo que necesitamos y a partir de ahí el Eterno sigue añadiendo esa sabiduría y ese entendimiento de su palabra de una forma personal a cada uno de los que estamos buscando al Eterno para que entonces podamos hacer su voluntad. A ver... No, Yeru, ese no es uno que dice así, mandamientos no buenos. Ya no me acuerdo bien todo cómo dice, pero sí creo que está en Ezequiel, que dice que mandará a, no sé si dice líderes o no, creo que dice pastores, que los pastoreen con mandamientos no buenos, pero bueno, déjenme ver si así rápidamente yo lo encuentro acá. Ajá. Es en Ezequiel 20:25. Ezequiel, Fíjense cómo dice. Se los voy a copiar.
Se los voy a copiar aquí en el pizarrón. Dice en Ezequiel 20:23, dice, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Por eso en la época de Yeshua era tal la carga religiosa, la carga de las interpretaciones de hombres, que dice, ni siquiera los mismos fariseos podían guardar las ordenanzas de sus padres, ni siquiera con el puro meñique podían cargar algo, ¿verdad? O sea, realmente ya había llegado un punto tan exagerado que también dicen, ni dejan entrar ni entran, o sea, hacen a los que entran más doblemente merecedores del infierno por todas las cargas que les imponen. Y bueno, así vemos otros versículos, Ezequiel 5:6, Ezequiel 35:10, donde habla acerca de los falsos pastores que guiaron mal al pueblo de Israel, y bueno, eso lo vemos durante prácticamente toda la época del pueblo de Israel. Siempre tuvo sus caídas levantadas, pero al final, para eso vino Yeshua, para eso vino. Entonces, por eso dijo Kefa, ¿a quién iremos? ¿Al Rabí Nachman de Breslev? ¿O a quién iremos si solamente él tiene palabras de vida eterna? Vamos a seguirnos basando en lo que dijo el Jajam D.A. Ben H, o sea, Jaim, o sea, y lo toman por Jajam. No, el único Jajam, el único Rabí, el único maestro, el único sabio entre los hijos de los hombres de esta tierra es Yeshua, que también a su vez vino del Padre, vino de los lugares celestiales, allá regresó y quiere el Eterno que allá también nos permita llegar. Entonces, bueno, pues como conclusión, que nuestro Adón Yeshua tenga misericordia de esta generación, porque también estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? En las mismas condiciones que estaba Yeshua con los líderes de su época. Que aunque a lo mejor no hayamos visto tantas cosas como lo vieron los propios líderes, pero que seamos como la reina de Saba, que con lo poco, porque digo lo poco porque realmente es muchísimo lo que pudiéramos experimentar de la majestad del Eterno, pero al menos con lo poco que humanamente podemos entender hasta ahora, con todo lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, que al menos eso sea suficiente para que nuestra fe permanezca en Él, para que nuestro deseo de obedecerle sea genuino, para que seamos oidores y hacedores, para que seamos servidores en espíritu y en verdad. Por eso al principio comencé con esos cantos. Yeshua, testigo fiel, Apocalipsis 5. Él es el testigo fiel, necesitamos más testigos. Él y la Torá, dice Isaías, a la ley y al testimonio, quien no dijere como esto, conforme a esto, no le ha amanecido. Quien necesite seguir yendo a ver lo que dice el Jajam, pues que vaya, no le ha amanecido. Yeshua ya habló y Él es la luz de este mundo. Él dijo todo lo que se tiene que decir. Ninguna otra palabra es una palabra de sabiduría mientras no venga de nuestro Señor Yeshua. Y todo lo que desprende las enseñanzas de nuestro Señor Yeshua, todo lo que podemos aprender a través de Él, nos incita también a nosotras a hacer luz a las personas que no conocen, pero no a desviarnos por la fascinación de lo que dice el Jajam, el Rabí y el pastor. Así que sigamos pidiéndole al Eterno también que nos tenga a bien entrar en su paciencia, seguir creciendo, seguirnos fortaleciendo en la fe, que tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude a seguir perseverando unidas a la vid, a Yeshua, porque separadas de Él nada podemos hacer, nada absolutamente. Así que vamos a concluir con esta reflexión y darle gracias al Eterno por el testimonio que nos da en su palabra.
porque nos demuestra una vez más que no necesitamos a nadie ni a nada fuera de lo que Él nos ha dejado en su Escritura y del testimonio que hemos encontrado a través de su Hijo Yeshua, al cual esperamos de regreso, y no a una tierra que algún día va a pasar, no a una tierra que con el fuego se va a quemar, sino a una morada celestial que tenemos preparada y que el Eterno nos permita algún día poder tener acceso a esos lugares celestiales.